¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur, como siempre, desde la CPTV. Le mostramos lo más importante de lo que ha sucedido en nuestra Latinoamérica en los últimos días. Vamos a comenzar rápidamente con Perú porque la oposición quiere avanzar sobre el presidente Pedro Castillo, un nuevo intento de desestabilización política. Tiene protagonista, como siempre, a la ultraderecha, no solo en Perú, sino también en distintos países de Latinoamérica. Pero bueno, concretamente lo que pretende la ultraderecha peruana es avanzar sobre una moción de vacancia política para ser presentada en contra del presidente Castillo en el próximo pleno del Congreso. Lo vemos. Un nuevo intento de desestabilización política tiene como protagonista la ultraderecha peruana, que alista una moción de vacancia presidencial para ser presentada en el próximo pleno del Congreso. Hasta el momento son 3 bancadas las que se han mostrado a favor de la moción propuesta por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, pero son más las que han expresado su rechazo. A mí no me sorprende, ¿eh? Me parece que más bien lo que ha sucedido ahora evidencia este plan de vacancia del cual siempre hablaban. Ellos en la segunda vuelta siempre se afirmaron en una línea de desconocer los resultados electorales y han ido actuando así desde que se ha instalado el Congreso de la República. Así que las acciones que hoy, concretizan, sumándose a esta presentación de la moción de vacancia, va en una línea contraria de lo que ellos mismos afirman cuando dicen defender la democracia, garantizar la estabilidad y pensar en los peruanos. Se trata de las bancadas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. Esta última agrupación tiene como líder a Keiko Fujimori, ex candidata presidencial que anunció su apoyo a la moción, pese a que hace unos meses, durante su campaña proselitista, aseguró que de perder las elecciones no promovería ninguna censura ni vacancia contra el Ejecutivo. Desde Perú Libre auguran que esto es solo el inicio de una serie de intentos por perpetrar un golpe de Estado. Hoy Fuerza Popular todavía desde la primera campaña está en contra del presidente Pedro Castillo Terrones. ¿Cómo lo tomaría? Normal, su actuar normal, más bien va a ser cada vez más devastador. Desde el Ejecutivo se responde con trabajo. En las últimas horas la primera ministra sustentó el presupuesto del 2022 ante el Congreso, mientras que el presidente Pedro Castillo continúa recorriendo el sur del país. Pues de nuestra parte como Ejecutivo estamos trabajando, estamos tratando de garantizar condiciones de estabilidad, ¿no? Lamentablemente otros poderes del Estado no están en la misma, algunos sectores, como digo. En los próximos días se definirán las posturas oficiales de las otras 7 bancadas que integran el Parlamento peruano. Todo hace indicar que a la derecha no le alcanzarían los votos para concretar sus intenciones. Y lo comentaba, no solamente en Perú, sucede lo que hemos visto recién en pantalla, porque si nos remitimos a Bolivia, y es lo que vamos a ver ahora, nuevamente está sucediendo una situación similar a la que ocurriera en el 2019. La derecha intenta desestabilizar al gobierno de Arce, tal como lo hizo, repito, en el año 2019, que terminó, en definitiva, lo que todos conocemos, en un golpe de Estado. Lo vemos. La actual coyuntura permite apreciar 4 aspectos en la relación entre el gobierno de Luis Arce y el movimiento al socialismo y la oposición en Bolivia. Hasta ahora, cada una de las acciones de fuerza tomadas por la oposición fue respondida con contramovilizaciones de los sectores aliados al partido de gobierno, que en muchos casos terminaron levantando los puntos de bloqueo, aunque redundaran en mayores enfrentamientos caracterizados por un alto uso de la violencia física y simbólica. Primero, una tendencia en la oposición a buscar la ruptura del orden constitucional. Segundo,
la intención expresa de sumar el apoyo de la policía y el ejército en contra del gobierno de Luis Arce. Tercero, el estancamiento de ambos polos del escenario político en posiciones cada vez más radicales. Y cuarto, la preeminencia del liderazgo cívico por sobre el partidario en el bloque opositor. Las anunciadas protestas en contra de la ley 1386 de estrategia en contra de la legitimación de ganancias ilícitas se han sostenido con diverso grado de intensidad en diferentes partes del país. Se trata del tercer forcejeo del gobierno con la oposición en lo que va del año, después de las movilizaciones en contra del proyecto de ley 218 relacionado a la actual norma increpada y el conflicto entre el gobierno central y los productores de hoja de coca del norte paceño por el control del mercado de Adepcoca, 2 episodios evaluados por muchos analistas como derrotas del gobierno. Aunque es imposible advertir cuál será el desenlace que se alcance en los próximos días, la actual crisis puede servir para visibilizar ciertas aristas que seguramente dominarán la relación entre el oficialismo y sus detractores. Hay una clara intención por parte de sectores opositores, particularmente cruceños, de romper con la institucionalidad del Estado, expresada en amenazas de tumbar al gobierno, proferidas por uno de los principales dirigentes cívicos, Rómulo Calvo, en repetidas ocasiones. Una segunda arista se refiere a la relación del gobierno con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que todavía no se ha normalizado dentro de lo que manda la Constitución y cuyo alineamiento busca ganarse la oposición mediante su interpelación pública con mucha asistencia mediática. Quedaron patente además cuáles son los actores dirigentes dentro de ambos bloques, con las organizaciones del Pacto de Unidad marcando el paso para el resto del campo oficialista, mientras el movimiento cívico se impone a sus pares del legislativo dentro del campo opositor. La oposición legislativa, encarnada en los partidos Comunidad Ciudadana y Creemos, fraccionada y sin capacidad de elaborar un proyecto de país que vaya más allá del antimasismo, posición en la que se han refugiado sus principales figuras, incluyendo a Carlos Mesa, hasta hace poco el liderazgo más potable de los detractores del movimiento al socialismo. Otras figuras como Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga son ahora totalmente marginales y sin incidencia en la dinámica política. Muy bien, con esto hacemos la primera pausa en Informe del Sur. Enseguida regresamos con más información sobre nuestra Latinoamérica. Bueno, regresamos a Informe del Sur con más información. Nos vamos a Chile porque, como todo el mundo sabe, esta semana, en los últimos días, hubo elecciones y se dieron algunas sorpresas precisamente en Chile porque se enfrentarán próximamente en un balotaje Kast, que es el ultraderechista, y Boric, que precisamente pertenece a la izquierda chilena. Ambos por fuera de los partidos tradicionales y de ideologías absolutamente antagónicas. Chile tendrá una segunda vuelta electoral entre el candidato derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. Kast lideró la elección con un 28% de los votos, seguido por Boric con un 25,6%. Como ninguno alcanzó más del 50% de los votos, la presidencia se definirá en un balotaje que tendrá lugar el 19 de diciembre. En su discurso de triunfo, Kast prometió recuperar la paz en el país, que según su sector se perdió desde que estallaron las protestas sociales en octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad social. La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes, y la única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. No hay otra. Por su parte, Boric, el candidato más joven en la historia de Chile en competir por la presidencia, afirmó que los chilenos tendrán que elegir ahora entre un país más inclusivo o uno de exclusión y privilegios.
La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola. O avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás, o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó. La sorpresa de la jornada fue el populista Franco Parisi, un economista que vive en el sur de Estados Unidos y no ha pisado el país en toda la campaña electoral. Quedó en tercer lugar con un 13% de las preferencias. Parisi cautivó a los votantes con un discurso antipolítico y antiélite, y aunque varios analistas creen que esos votos pueden decidir el balotaje, no saben si irán a la izquierda o a la derecha. Por su parte, la senadora demócrata cristiana Jasna Proboste obtuvo el 12% y el oficialista Sebastián Sichel un 11%. Al reconocer su derrota, Sichel afirmó que no votaría por Gabriel Boric, pero tampoco llamó abiertamente a respaldar a Kast. También Proboste indicó que no se va a mantener neutral, pero no le entregó un apoyo explícito a Boric. La elección del domingo representa el fin del viejo ciclo político del país, pues los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta son ajenos a las coaliciones de partidos tradicionales que han gobernado Chile en las últimas décadas. En el Congreso, las coaliciones dominantes, tanto de izquierda como derecha, perdieron también mucho terreno. Seguimos hablando de elecciones, pero en este caso vamos a escuchar un análisis sobre la situación que vive Colombia. Precisamente vamos a escuchar esto, un análisis de la coyuntura que vive el país frente a las elecciones que se vienen ya el próximo año. La contienda presidencial que se librará en Colombia entre marzo y mayo del 2022 se encuadra en una situación de crisis política, financiera, económica, sanitaria y de seguridad en el país, a lo que se suma el desgaste del uribismo, la ultraderecha en el poder y las llagas abiertas del prolongado paro nacional. La violencia no cesa. En lo que va de año, se produjeron 87 masacres, en las que han muerto más de 300 personas y asesinados 151 líderes sociales, denunció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Gustavo Petro, el candidato presidencial de la gran coalición política y electoral del Pacto Histórico, es hasta ahora el ganador en todas las encuestas. La encuestadora Datexco señala que el abstencionismo y el no sabe, no responde serán los principales contendientes del candidato del Pacto Histórico. En las últimas elecciones, el abstencionismo electoral había superado el 54%. Lejos de Petro aparecen en las encuestas los centroderechistas Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán, mientras desde el primer poder y los medios hegemónicos se hacen ingentes esfuerzos para articular dos coaliciones, una de centro y otra de derecha, que puedan competir contra el progresismo. El escenario político colombiano fue hegemonizado por la ultraderecha uribista paramilitar durante casi 20 años, una tendencia que se revirtió desde las elecciones del 2018, en las que el sector liderado por Álvaro Uribe perdió algunos bastiones regionales y donde quedó en evidencia la financiación narcotraficante, tras descubrirse cientos de conversaciones entre el ganadero de la costa José Ñeñe Hernández y la mano derecha del expresidente Álvaro Uribe, María Claudia Daza. La crisis de derechos humanos está ligada a la falta de voluntad política para garantizar los acuerdos de paz firmados entre la entonces guerrilla de las FARC y el Estado, mientras los firmantes de paz son asesinados diariamente y la estigmatización de los movimientos sociales continúa. La organización paramilitar Clan del Golfo azota las periferias del país. Pese a todo ello, el país se prepara para las elecciones presidenciales y la derecha no encontró hasta ahora el candidato que puede vencer a la coalición centro-izquierdista. Continuamos en Colombia porque se conmemoraron 5 años del acuerdo de paz con las FARC. Vamos a mostrarle cómo se conmemoró este acuerdo en ese país. Al evento de conmemoración se cumplen 5 años de la firma del acuerdo de paz que puso fin a medio siglo de conflicto armado en Colombia. Para conmemorarlo, un acto en Bogotá reunió por primera vez a los firmantes de la paz con la exguerrilla FARC, las víctimas, el secretario de la ONU Antonio Guterres y el presidente Iván Duque, quien sin éxito intentó modificar el histórico acuerdo. Reconozcamos lo que se construye entre todos. Los triunfos de Colombia son de todos los ciudadanos y aquí lo único que importa es que cuando se construye la paz estemos sembrando alegría en el corazón de cada ciudadano. No es tarde para revertir esta tendencia
centrando todos los esfuerzos, y quiero rendir homenaje a las fuerzas de seguridad que pude constatar ayer en su acción, concentrando esfuerzos en los lugares donde la violencia es más intensa. El acto tuvo lugar en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, que juzga los peores crímenes del conflicto, que causó 9 millones de víctimas de secuestro, desapariciones forzadas, mutilaciones y asesinatos. Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza. Porque a cada uno se nos ha dado la tarea de sanar y tramitar todos los impactos psicológicos y mentales del conflicto. Creo que no debimos dejar a cada uno con esa tarea y esto debe ser parte de esa reparación. Cerca de 13,000 excombatientes entregaron sus armas y se mantienen dentro de los acuerdos de paz firmados con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, casi 300 han sido asesinados. En Colombia, el narcotráfico y la minería ilegal alimentan a nuevas o antiguas fuerzas que suman más de 10,000 miembros y han asesinado también a activistas de derechos humanos e indígenas. Salvo por el encuentro en la JEP y la presentación de un coro con hijos de excombatientes que nacieron después del acuerdo, el 5º aniversario de la paz con las FARC no generó mayor entusiasmo entre los colombianos, que siguen polarizados sobre el tema. En momento de una nueva pausa, aquí en Informe del Sur, como siempre nos siguen en las redes sociales, en YouTube y en Facebook como Informe del Sur, y claro también en las repeticiones semanales aquí por la CPTV. Ya regresamos. Regresamos en el último bloque de Informe del Sur, nos vamos a Venezuela porque, bueno, se realizaron las elecciones allí en ese país y después de mucho tiempo la oposición volvió a participar de las mismas. Vamos a escuchar ahora el análisis de Marcos Salgado, analista político internacional. Toda la oposición venezolana volvió a las urnas el 21 de noviembre y no le fue bien. El mapa venezolano seguirá pintado de rojo. El Partido Socialista Unido de Venezuela recuperó estados estratégicos como Táchira, Mérida y Anzoátegui, donde el electorado castigó a los gobernadores opositores que iban por la reelección. La oposición mantuvo la gobernación de Nueva Esparta, la Isla Margarita, y ganó la de Cojedes y el estratégico Estado Zulia. Mientras, al cierre de este informe no estaban oficialmente adjudicadas todavía 2 estados, Apure y Barinas. A nivel de alcaldías, opositores de la MUD ganaron 59, los de la Alianza Democrática 37 y 21 quedaron en manos de otros sectores de oposición. Un avance muy importante respecto a las apenas 30 que administraba la oposición hasta ahora. La participación se ubicó en casi 44%, más baja que en las elecciones regionales anteriores en 2017, pero más alta que en las legislativas del año pasado. A partir de esto hay muchos elementos que surgen haciendo números finos de los resultados. Podemos anotar aquí algunos. Por el lado del gobierno es evidente que mantiene vigencia y hegemonía en el territorio. También es evidente que el Partido Socialista Unido de Venezuela es la principal fuerza política del país, por lejos, porque los votos de la oposición no pueden sumarse como si fueran un solo bloque. Por el contrario, comienzan a aparecer fenómenos nuevos en la oposición, como el partido Fuerza Vecinal, que ratificó liderazgo local en municipios urbanos importantes y que presentó candidatos en varios estados y superó en algunas alcaldías por lejos a los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. Los que hasta aquí se suponía eran los partidos grandes de la oposición y ahora quedó claro que no lo son. Incluso con algunas derrotas fuertes
como la de Tomás Guanipa, jefe del partido Primero Justicia, ex embajador de Guaidó en Colombia e integrante de la mesa de diálogo en México, que quedó tercero en la capital, Caracas, doblado en votos por un candidato opositor de una fuerza local que se negó a declinar su candidatura y quedó segundo, igual muy lejos de la candidata oficialista que ratificó la hegemonía del chavismo en el municipio capitalino de Venezuela. Así, el interrogante que planteamos aquí varias veces sobre qué sucedería cuando toda la oposición participara en comicios se contestó con densos nubarrones en la oposición, dividida, con nuevos movimientos que disputan espacios a los partidos de la derecha más virulenta y claramente sin haber convencido de participar en los comicios a una parte del electorado al que antes habían convencido de boicotear comicios para terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Podrá la oposición encontrar una fórmula de unidad que le permita superar la dispersión? Por lo que se vio hasta aquí, parece una tarea titánica. Y del otro lado, ¿se revisará el chavismo para detener la sangría de votos aún en la victoria? Mucho dependerá esto de cómo se administrará en todos los niveles de gobierno las consecuencias del bloqueo económico que desde 2014 generó una caída del 75% del Producto Interno Bruto. Continuamos con más información, nos vamos a México y vamos a hablar precisamente de la caravana de migrantes que parte desde Haití rumbo a los Estados Unidos. Ya hace mucho tiempo que venimos tocando este tema. Están en México y este país ha otorgado más de 2.000 permisos para intentar disolverlas, pero le mostramos en este informe la situación actual. Acuerdo entre el gobierno mexicano y una de las caravanas migrantes. El Instituto Nacional de Migración otorgará más de 2.500 permisos de visitantes por razones humanitarias, con lo que declaró disuelta la concentración. El anuncio fue hecho el martes luego de que autoridades dialogaran con miembros de la caravana de más de 2.500 personas que salió el jueves pasado de la ciudad fronteriza de Tapachula en el estado de Chiapas. Desde el martes, los migrantes empezaron a ser trasladados en una decena de autobuses con destino a 10 estados del centro, sur y oeste del país. Mientras miles de personas varadas en Tapachula bloquearon el martes una importante carretera en protesta porque el Instituto Nacional de Migración no ha cumplido una oferta similar de otorgarles permisos y llevarlos a otros estados. El lunes, las autoridades instalaron en un estadio de la localidad las mesas para proceder al trámite de los permisos, pero se vieron superadas por los miles de migrantes que acudieron, por lo que el proceso fue suspendido. Más de 190.000 migrantes han sido detectados por autoridades mexicanas entre enero y septiembre, 3 veces más que en 2020. Más de 74.000 han sido deportados. Momento de la agenda de género en Informe del Sur. Nos vamos a Chile porque, obtuvo media sanción en diputados el matrimonio igualitario. Obviamente que permitirá a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y gozar de los mismos derechos que otras parejas. Resultado de la votación. En una sesión que terminó con aplausos, la Cámara de Diputados chilena aprobó por amplia mayoría una iniciativa legislativa que llama matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo y permite la adopción y la filiación. Creo que esto es un gran avance. No puede ser que en pleno siglo XXI estemos discutiendo si tenemos los mismos derechos o no. Toda persona debe tener los mismos derechos, hombres y mujeres. Y hoy lo que existe es que hay ciudadanos de primera y de segunda en el sentido de que algunos nos podemos casar y otros no. Y eso no corresponde. Yo creo que tenemos que avanzar en una sociedad que no discrimine, que sea igualitaria. Se trata de una de las mayores luchas de los colectivos LGTBI en Chile. El proyecto original fue presentado en 2017 por el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet. El debate avanzó en junio cuando el actual presidente, Sebastián Piñera, anunció su respaldo. Ahora falta el aval definitivo del Senado antes de convertirse en ley. De lograr el pleno cumplimiento de la obligación de ajustar las normas internas, poniendo término a una situación discriminatoria que no refleja, a nuestro juicio, los valores que debieran orientar una comunidad plenamente libre, justa e inclusiva, que confía en las personas, que respeta su autonomía personal y que valora la diversidad.
Hasta ahora, las personas homosexuales pueden unirse bajo el Acuerdo de Unión Civil, que no reconoce derechos filiativos. De aprobarse la iniciativa, Chile se convertiría en el 8º país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario, después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México. Y hasta aquí le mostramos lo más importante de lo que sucedió en nuestra Latinoamérica en los últimos 7 días, como siempre, por Canal 2 de la CPTV. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con el corriendo va, caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vueltas no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. Rinoscopía embiste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la hambre y la sed, y ya no hay goles que desbordar. Cuando se caigan a pedazos las paredes de la ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, ¿qué será? Y sigue el Diego lejos de lo suyo, si vos lo fueras no habría tanto suyo. Y Garrafío por el tobogán, va para arriba barriendo, ¡ja! Y deja fuera alfombra mágica, alfombra va privada 1.000 millones, todo se pincha para la ocasión y esperan alguna amiga, ¡ja! Cuando se caigan a pedazos las paredes sagradas,